existen ni drogas buenas ni drogas malas. Hablando de fármacos anestésicos, ¿no? Voy a sacarlo de papel. Entonces, existen fármacos anestésicos que tienen efectos adversos como cualquier tipo de fármaco. Por esos mismos efectos adversos los podemos utilizar a nuestro favor o a favor del paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de considerar? Primero, ¿sí? No existe un fármaco anestésico ideal. Sáquense eso de la mente. ¿Sí? Antes, bueno, como ya les mencioné, salió Soltil. Antes existía una combinación que se llama Ketaxil. No sé si he trabajado con eso. Es una combinación de ketamina, tropina y silacina. No sé si lo han visto. Bueno, mejor por una parte. Esa combinación no. Una muy buena pregunta es pensar en cómo se aprobó esa cosa para el uso en general. Porque ya vamos a ver luego que una de las principales contraindicaciones es utilizar al mismo tiempo atropina más un agonista alfa-2. Esa combinación tiene ketamina, silacina, un alfa-2 y atropina. Entonces eso no debió haber salido nunca al mercado. Ya vamos a saber el porqué. ¿Sí? Entonces puede venir el vendedor, sea de la casa comercial que sea, y decirles, no, pero esto es lo mejor que hay en el mundo. Esto va para todo, esto duerme todo. ¿Sí? Y no existe un fármaco así. Ni siquiera en medicina humana, que nos dan palos, están súper, hiper, mega adelantados. Peor el veterinario. ¿Sí? Pero ¿qué sí debemos de considerar? Especie, raza, edad del paciente, obviamente. ¿Sí? Porque es muy importante. Por ejemplo, ¿sí? Hay razas que son, a ver, de ley son un poquito más complejas de anestesiar que otros tipos de pacientes. El todoterreno es un poodle. ¿Sí? Esas cosas son muy nobles, es lo más parecido a un paciente mestizo para anestesiar. ¿Sí? Uno de los pacientes más complejos que pueden tener es un boxer. ¿Sí? Un boxer negado a utilizar azopromacina, por ejemplo. ¿Sí? De igual manera ya vamos a saber el porqué. ¿Sí? Entonces, cada raza tiene su cosilla, su particularidad. Edad, claro que sí. Especie, obviamente no es lo mismo anestesiar un perro, un gato, un conejo. ¿Sí? Son vainas muy, muy diferentes. El estado físico del paciente, claro que sí, muy importante. El tiempo necesario para la intervención, ¿sí? Si es quirúrgica o si es diagnóstica o de lo que sea. ¿Sí? Su tipo, gravedad. Si hablamos de una intervención quirúrgica, la habilidad del cirujano, lo mismo que veíamos ayer. ¿Por qué deberíamos considerar el tipo de intervención? La duración, por ejemplo. ¿Sí? Si va a ser un proceso cruento, un proceso doloroso o no. Si simplemente tenemos que mantener a un paciente con sedación profunda, con infusiones, o si necesitamos un grado de hipnosis compatible con un plano anestésico quirúrgico, por ejemplo. Algo que sí o sí tenemos que tomar en cuenta es la familiaridad con la técnica anestésica que estamos proponiendo. Es decir, que también nos sale asertiva, que también manejamos el equipo de inhalatoria, ¿sí? Que tal que podemos hacer o sabemos asertiva, pero como somos bien alineados únicamente manejando bombas de TIVA, o sea, perfusores de jeringa, y vamos a un lugar bien alejado y lo único que nos dan es un sachet de cloruro de sodio de 500 mililitros y 2 cubetas de microgoteo. ¿Sí? Entonces, tenemos que familiarizarnos con todas las técnicas. ¿Sí? Independencia de eso, pues considerar qué drogas vamos a seleccionar. Y equipo personal disponible, misma historia que lo que hemos revisado anteriormente. Porque no es lo mismo hacer una tomografía en la cual el paciente con 15 segundos tenemos el examen hecho, hacer una resonancia magnética, creo que saca unos 30 minutos con 0 minutos de sesión. Son dos cosas muy, muy diferentes.
Entonces, sabemos que el fármaco ideal no existe, pero sí tenemos que acercarnos en algo a lo que sería considerado el fármaco ideal. Tenemos estas cinco características. Primero, velocidad de acción, es decir, desde el momento en que yo le administro ese fármaco, ¿qué tanto se demora en empezar a actuar? ¿Sí? Tenemos fármacos de ultra rápida acción, como el fentanilo, ¿sí? Fármacos de rápida acción, como el fentanilo, ¿sí? Fármacos cuyo modelo farmacocinético se demora un poquito más, como el propofol, por ejemplo, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de fármacos orientados para lo que es anestesia son fármacos cuya velocidad de acción es rápida. Aplicamos la dosis de carga de manera intravenosa y literalmente en menos de 10 minutos estaría empezando a actuar, perdón, ya tendríamos el efecto del fármaco como tal. Entonces, si buscamos una característica de un fármaco ideal, tiene que ser su velocidad de acción, tiene que ser rápida. Duración de acción, es decir, el tiempo de acción que es durante el cual ese fármaco va a actuar. En la anestesia buscamos que ese tiempo de acción sea corto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos algún tipo de complicación, suspendemos la infusión, incluso si no tiene un agente reversor, perfecto, lo dejamos de aplicar y su efecto debería pasar lo más pronto posible. Por ejemplo, misma historia del propofol. El propofol no tiene reversor, pero lo necesita quizá no. 8 minutos en promedio y su periodo y su tiempo de acción terminó. ¿Sí? Versus, por ejemplo, morfina, una dosis de morfina de, yo que sé, unos 0.5 miligramos por kilogramo, nos va a durar al menos unas 4 horas. ¿Sí? Entonces, ¿voy a esperar esas 4 horas si pasa algo? No, aquí tengo el reversor. Entonces existen, misma historia, fármacos y fármacos. Fármacos que necesitan reversor y fármacos que no. Pero cuando hablamos de fármacos anestésicos, la duración de la acción debería ser corta. ¿Sí? Predecible, claro que sí. A nadie le gusta que un fármaco tenga efectos de los cuales no sospechamos. Peor aún si hablamos de fármacos anestésicos, que tienen la capacidad en su mayoría de deprimir el sistema nervioso central. Ahora, no podemos tampoco tapar eso con un dedo y decir, no, es que en el 100% de los pacientes yo he utilizado, qué sé yo, dexmedetomidina y en todos funciona de manera idéntica. No, también tenemos lo que se conoce como idiosincrasia farmacológica del paciente. Es decir, que de 100 pacientes, ¿sí? De 100 pacientes, perdón, 97 tal vez funcione la dexmedetomidina igual, pero en esos 3 son excepción. ¿Sí? Pero hablamos de que un fármaco debería ser lo más predecible posible. Que sea manejable, claro que sí. ¿A qué nos referimos como manejable? El margen terapéutico que merece el fármaco. Por ejemplo, y seguimos el mismo ejemplo de la dexmedetomidina, ¿sí? Desde 0.5 microgramos por kilogramo intravenoso, ¿sí? Hasta su dosis máxima, si hablamos de gases, por ejemplo, 40 microgramos por kilogramo. ¿Sí? Esa es una barbaridad, obviamente, esa dosis, pero hablo de rango terapéutico. ¿Sí? Entonces nos da un muy buen margen de acción, claro que sí. Propofol, por ejemplo, lo podemos utilizar igual desde 1 miligramo por kilogramo hasta sus 12, 15 miligramos por kilogramo. Depende mucho si es una dosis de carga, si es miligramos kilo hora, miligramos kilo minuto, pero bueno, tenemos un buen margen terapéutico. Fentanilo, ¿sí? 2 puntos desde 2 microgramos por kilo hasta 15 microgramos por kilo. Entonces a eso se refiere como manejable. ¿Sí? Una, eso, y otra, que sea fácil de dosificar. ¿Sí? Hay fármacos que son muy complejos de dosificar, como la digoxina, por ejemplo, cuyo margen terapéutico es muy chiquitito, muy reducido, versus las drogas anestésicas que tienen un amplio margen terapéutico. Irreversible. ¿Sí? No todas las drogas anestésicas son reversibles, pero eso es lo que buscaríamos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Acipamisol,
Sumadex, tenemos Yoimbina, tenemos Flumazenil, ¿sí? Tenemos Naloxona. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Algo se me escapa por ahí. El otro de los bloqueantes neuromusculares, ¿cuál es? No es nuevo, el nuevo es el Sugamadex, el viejo cuál es. Mestigmil. ¿Sí? Entonces tenemos algunos. ¿Sí? No todos son reversibles, es verdad. Es por eso que no tenemos hasta el día de hoy un fármaco ideal. Hagan memoria, o por ejemplo, piensen y digan, a ver, ¿qué fármaco tiene una velocidad de acción rápida, una corta duración, es 100% predecible, es extremadamente manejable y tiene su agente reversor? Ninguno. ¿Sí? Ninguno cumple el 100% estas características. ¿Sí? Solamente con el que sea predecible ya no lo cumplen todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que ya no depende ni siquiera del fármaco, es algo que depende ¿de qué? Del paciente. Y son organismos vivos, no vamos a poder controlar ese factor. ¿Sí? Entonces, tenemos tranquilizantes, mayores y menores. Esta es una clasificación un poquito antigua, ¿sí? Pero simplemente es para que lo puedan considerar. Los tranquilizantes mayores son ansiolíticos, ¿sí? También conocidos como neurolépticos. Ahora, cuando hablamos de un fármaco neuroléptico, es un fármaco que tiene la capacidad de controlar el sistema nervioso. ¿De qué manera? ¿Sí? Volviéndolo... reduciendo la capacidad de excitarse. ¿Sí? Entonces, el paciente va a estar más relajado, más tranquilo. Los neurolépticos también se conocen como antipsicóticos, ¿sí? Justamente por eso. ¿Cuáles son los ejemplos más grandes acá? Las fenotiacinas. Y el principal ejemplo de las fenotiacinas es la cepromicina. ¿Tenemos otros fármacos también? Claro que sí. De las mismas fenotiacinas, ¿qué más han escuchado? Aparte de la cepromicina. Hay uno que se vende en tabletitas, que es como la Z. Hay uno que se llama levomepromacina. Levomepromacina. Es casi ahí el primo ñaño de la cepromacina, pero en tabletas. ¿Sí? Entonces, el principal ejemplo o representante de la familia de las fenotiacinas es la cepromacina. ¿Cómo funciona? Es capaz de modificar la excitación cortical y por ende la respuesta del sistema nervioso a estímulos externos. Es decir, genera tranquilización o sin potencial analgésico. Entonces, si van a hacer algo cruento en una maniobra dolorosa, le va a doler. No hay otra opción. Cuando buscamos algo que se llama neuroleptonalgesia, generalmente la principal combinación para lograr este efecto va a ser acepromacina más un opioide. Ahora, otros fármacos con capacidad sedante y tranquilizante también logran la